Debate de este programa. Comenzamos hace 15 días, como recordarán, con un mano a mano interesantísimo entre José Luis Corcuera y Alberto Ruiz Gallardón. Recibimos la pasada semana a Carlos Olchaga y a Rodrigo Rato. Hoy están con nosotros Josep Borrell, por el Partido Socialista, Francisco Álvarez Cascos, por el Partido Popular. Es este un debate prólogo a la confrontación Felipe González-José María Aznar del próximo lunes. El próximo lunes, en ese caso, a las 10 de la noche, siempre en directo, siempre en Antena 3 Televisión. Un debate magnífico, esperamos esta noche, Borrell y Álvarez Cascos, que se presume de gran interés por la solidez intelectual de ambos dirigentes políticos y porque nos va a dar la oportunidad de debatir sobre política económica y sobre política general a partir de las cosas concretas, los ferrocarriles, las carreteras, el agua, la vivienda, el medio ambiente, los teléfonos, las comunicaciones, el tráfico aéreo, etcétera, etcétera. Las infraestructuras son vitales para el desarrollo de la vida económica y la vida cotidiana. Esas son las cosas concretas. Pero esas infraestructuras hay que financiarlas. Eso es la política económica. Y la política económica depende directamente de la política general de un país. Y en última instancia, por supuesto, la política general depende del voto. Y el día 6 de junio es el día de las votaciones. Hasta entonces, según las encuestas, es muy probable que se esté fraguando la mayor participación electoral de la corta historia democrática española. Se habla de un 78% de intención de voto. Otra cosa es que esta misma noche todavía estemos ante el número más alto de indecisos. Se va a votar, pero no se sabe exactamente qué. Este debate probablemente dé una pista, decida a muchas personas en su casa. Lo esperamos, para eso ha sido programado. Si les parece, comenzamos ya y comenzamos con un diagnóstico de cómo está esta España de 1993, a final del siglo XX, tan lejos, afortunadamente para todos, de aquella España, finales del siglo XIX, que el profesor Pierre Vilar definía como el país más montañoso de Europa, después de Suiza, por supuesto, pero con los peores caminos, con unos caminos impracticables. Comenzamos y damos la palabra a don Francisco Álvarez Cascos para ese diagnóstico, esa aproximación a cómo está en infraestructuras, en calidad de vida, esta España a finales del siglo XX, en 1993. Muy buenas noches. Los españoles, ahora, en el año 1993, estamos sumidos en una profundísima crisis. En una crisis que, para los ciudadanos de este país, tiene dos componentes fundamentales que, unidos, son los que definen la gravedad y la hondura de la crisis que afecta a toda la sociedad española. En primer lugar, España es un país alejado por su nivel de riqueza de la media europea. España es un país, además, que necesita, para homologarse a Europa, crecer más que el resto de los países europeos. Para crecer más necesita competir mejor, que nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros trabajadores sean capaces de ganar cuota de mercado con relación a Europa. Y que, como consecuencia de todo ello, España tiene que afrontar un proceso necesario de modernización de todo aquello que contribuya a mejorar su competitividad, entre otras cosas las infraestructuras. Pero además, los españoles en estos momentos padecemos una crisis profunda independientemente de lo que resulta de nuestra comparación con Europa. Hoy España se enfrenta ante una tasa altísima de desempleo, ante un 21% de tasa de desempleo, ante la cifra de 3.300.000 parados, que además amenaza con aumentar en los próximos meses y que es consecuencia también de una política a la que se ha seguido a lo largo de estos 10 años, que hay que rectificar para que al mismo tiempo que nos homologamos y aumentamos nuestra convergencia con Europa, los ciudadanos españoles sepan que en términos de progreso hay que hacer una política de empleo que resuelva el drama del paro que aqueja a la inmensa mayoría de las familias españolas. Y esto también necesita de las infraestructuras, porque como las infraestructuras en una buena parte son consecuencia de la inversión pública, la falta de inversión pública suficiente en los años anteriores nos ha colocado también en un déficit de infraestructuras al que tenemos que hacer frente no solo para acercarnos a Europa, sino también como instrumento de política social para crear empleo competitivo en nuestro país. Y esta es la situación ante la que se tiene que enfrentar el próximo Gobierno, ante la evidencia de que la política del Gobierno saliente en estos años es la causante fundamental de ambas circunstancias, del desempleo
y del déficit de nuestras infraestructuras con relación a Europa. Así está España en la visión de Francisco Álvarez Cascos. Diagnóstico de España, Josep Borrell, Partido Socialista. Yo había venido a hablar de infraestructuras, es decir, del estado de situación de las infraestructuras de las que este país dispone hoy, comparándolas con las que dispuso hace 10 años y con las que necesitamos tener. Si queremos hablar de paro, de política económica, estoy dispuesto a ello. Pero, insisto, la cita de hoy era para hablar de infraestructuras y me voy a referir a ello fundamentalmente. Decir que hay que hacer una política de empleo para combatir el paro, señor Álvarez Cascos, no es decir nada, porque es difícil estar en desacuerdo con una afirmación tan vacía de contenido. Por supuesto que hay que hacer una política de empleo para combatir el paro. Y por supuesto que hay que invertir en infraestructuras. La pregunta es ¿cuánto y cómo lo vamos a financiar? ¿Cuánto nosotros proponemos mantener el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 6-7 años? El mayor esfuerzo de la historia de España. El déficit en infraestructuras no lo hemos creado nosotros. Existía y lo hemos reducido muchísimo. Podemos hoy decir en España, por ejemplo, algo que puede parecer difícil de creer, pero tenemos más kilómetros de autovías y de autopistas por habitante que ningún otro país europeo. Tenemos más kilómetros de autovías y autopistas por habitante que los que tienen los franceses o los alemanes. Y eso no ha caído del cielo. Ha sido el resultado de un enorme esfuerzo de inversión que ha hecho la sociedad española y que debe continuar haciendo en el marco de una política que alíe el rigor en los planteamientos presupuestarios con una imaginación y una voluntad que nos permita seguir acercándonos a Europa, aunque estamos todavía lejos de las medias europeas, como hemos hecho en este tiempo pasado. Señor Álvarez Cascos, adelante, queda el debate abierto. Situaban ahora, podemos hablar de política económica y de política general, por supuesto, pero siempre a partir de esas realidades que usted también está interesado en tratar hoy, las infraestructuras, la calidad de vida, el medio ambiente. Por supuesto, el Partido Popular se propone rectificar la política anterior. El Partido Popular se propone afrontar una nueva política que dé respuesta a esos dos grandes objetivos que la sociedad española demanda de la política del Gobierno, de la política de quienes tienen desde el Estado la responsabilidad de liderar a toda la sociedad. Y nosotros nos comprometemos a que esa nueva política tenga como objetivo, desde el punto de vista de la inversión española en infraestructuras, alcanzar el 5% del PIB. Eso es una condición necesaria porque sin recursos suficientes no se pueden financiar infraestructuras suficientes. Y en segundo lugar, nosotros lo que nos comprometemos es a gastar mejor ese dinero, a que haya una planificación rigurosa que se cumpla. El plan de carreteras marcha con 5 y hasta 6 años de retraso. Usted, señor ministro, va mañana a Asturias. Usted mañana va a inaugurar obras que llevan 5 y 6 años de retraso. Y en Asturias hay algunas que llevan hasta 6 y 7 años de retraso. Y en otras muchas provincias españolas ocurre lo mismo. Con una planificación rigurosa en materia ferroviaria, el plan de transporte ferroviario del año 88 quedó en desuso el año mismo de su aprobación. Con una planificación hidráulica rigurosa, el plan que en estos momentos, el plan de obras hidráulicas, el plan que debería resolver los problemas de los déficits y las descompensaciones hidráulicas de nuestro país, era un compromiso de esta legislatura que ustedes han incumplido. Y además de planificar correctamente, hace falta gastar bien lo que se planifica. No es posible el despilfarro que, siendo una tónica general de los estilos y modos de gobierno socialistas en España en estos años, se ha multiplicado hasta niveles de escándalo en la sociedad española, de tal manera que las inversiones en infraestructura hoy en España tienen más titulares como consecuencia de los escándalos de despilfarro y corrupción que las han acompañado que como consecuencia de los logros que han ido produciendo. Por lo tanto, ya tenemos una primera definición, un primer compromiso de cómo un gobierno del Partido Popular va a cambiar los objetivos y los modos para hacer posible que la política de infraestructuras nos acerque a Europa y resuelva los problemas de nuestro país. Después pasamos, si le parece, a otros compromisos de su partido, pero tiempo ahora para el señor Borrell. Pues la verdad es que decir que hay que planificar de forma rigurosa es también una afirmación bastante irrebatible, con tanto contenido como la anterior sobre el empleo y el paro. Como sigamos así, vamos a estar de acuerdo en todo, señor Álvarez Cascos. Por supuesto que voy a estar en Asturias mañana
Quiero darle una buena noticia, usted es diputado por Asturias, acabamos de perforar el túnel de Barrios y empezamos a perforar el del Negrón, con lo cual habremos invertido en esa zona del país el equivalente al coste de 40 kilómetros de autopista en perforar túneles. También ponemos en servicio 7 kilómetros de la nueva autovía Mieres-Campomanes y, como le dije en el mes de marzo en una interpelación parlamentaria, en el mes de julio estará toda terminada. Señor Álvarez Cascos, ¿cómo puede usted decir que las obras del primer plan de carreteras llevan 6 años de retraso, cuando este plan se aprobó en abril del 86 y que yo sepa estamos en el 93? Es decir, han pasado 7 años, salvo que las hubiésemos construido todas el mismo año de aprobación del plan, sería imposible que tuviesen todas 6 años de retraso. Señor Álvarez Cascos, su tríada capitolina o su Santísima Trinidad ya ha asomado la nariz: la corrupción, el paro y el despilfarro, el piñón fijo en el que se han instalado y del que es difícil hacerles bajar. Yo le invito a que venga usted mañana a Asturias, como diputado que es por esa tierra, y que se alegre con el esfuerzo de todos los españoles que va a hacer posible poner en marcha esa obra. Le invito a ello y le quiero hacer un obsequio. Para que este debate sea constructivo y positivo, le quiero hacer un obsequio. Como le vi tan mal informado el último debate sobre los precios del AVE, aquí tiene usted las tarifas del AVE, porque si por acaso quisiera volver a hablar de ello, no cometiera errores tan estrepitosos como los que cometió el último debate. Señor Álvarez Cascos. Yo supongo que las cámaras podrán tomar Se lee, de lo leemos cerca en este monitor. el ejemplar del plan de carreteras que presentó el Gobierno en la legislatura del 82 al 86, cuando el señor Borrell se dedicaba a tomar iniciativas polémicas que llenaron también de escándalo a la sociedad española en su cargo de secretario de Estado de Hacienda. Probablemente él no recuerde que se presentó este plan, que era el plan 84-91, y que en materia de autovías y de acondicionamientos divide las carreteras en 2 programas o en 2 etapas, la 84-87 y la 88-91. Hay muchas obras de la etapa 84-87, muchas, en Asturias y fuera de Asturias, que no están en servicio y que algunas ni siquiera están en estos momentos adjudicadas, que están en vía de adjudicación. Por tanto, decir que en estos momentos el programa de carreteras 84-91 no tiene retrasos es algo que los telespectadores no van a aceptar por muchos papeles o muchos discursos, señor Borrell, que usted quiere hacer en estos momentos. Porque, claro, luego además se adornan los argumentos de cifras rimbombantes. Hoy le he escuchado a usted cosas verdaderamente notables. Por ejemplo, decir que el señor Aznar va a Londres a aprender de la política de la señora Thatcher, cuando el señor Aznar ha ido a reunirse con la sociedad más representativa del mundo de la economía, que es la que está agrupada en la City londinense. Es como si yo le dijera que el señor González fue hace poco a la China a aprender del gobierno de la China comportamientos democráticos. Sería tan ridículo como lo que usted ha dicho esta mañana, a lo que usted añade: somos el país que vamos a alcanzar el récord de kilómetros de autovía por habitante. Mire usted, las autovías sirven para resolver problemas de comunicación, y los problemas de comunicación tienen que ver con el territorio. Que le hagan sus asesores las estadísticas de densidad de kilómetros de autovía por kilómetros de territorio, y usted descubrirá que, computando las autovías como autopistas europeas, que es mucho computar, señor ministro, y ya hablaremos de eso, computándolas, España estará en 12 kilómetros de autovía por cada 1000 kilómetros de nuestro territorio. Los países europeos más adelantados en estos momentos: Holanda tiene 46, Bélgica 51, Alemania Federal 34, Italia 20, Dinamarca 14. Señor ministro, estamos todavía muy lejos de Europa. Yo no voy en estos momentos a cuestionar lo que desde el punto de vista de la capacidad de tráfico representan las autovías, pero permítame que le diga que ni en cantidad ni en densidad lo que necesita España, ni en calidad para homologarnos a Europa, lo que han hecho ustedes en estos momentos es algo de lo que uno pueda
presumir como un récord. Hacer 290 kilómetros de autovía al año no es ningún récord, ni en España ni fuera de España. Tiempo para el señor Borrell. Sus intervenciones, señor Casco, son un poquito más largas. Vamos a tratar de ajustarlas para cuadrar el tiempo y que se reparte equitativamente. Adelante. No sea usted exagerado, señor Álvarez Cascos. Recuerde aquello que dijo el filósofo, que todo lo exagerado es insignificante y la exageración de sus críticas quita fuerza a sus argumentos. Eso que usted dice de por 1000 kilómetros, pues también lo hemos hecho, evidentemente. Si son tan amables de enfocar, tendrá usted el número de kilómetros de autovía por 1000 kilómetros cuadrados de superficie. Y podrá usted ver que España tiene ya, por kilómetros cuadrados de superficie, o tendrá a finales del 93, tantos como Francia. Hombre, la comparación con Holanda y con Luxemburgo es más bien poco significativa, habida cuenta de que Luxemburgo es casi un municipio y Holanda es bastante más pequeñita que España. Pero que lo midamos en kilómetros cuadrados o lo midamos por habitante, yo creo que este país debe sentirse profundamente satisfecho del esfuerzo que ha hecho. Yo no he dicho, señor Álvarez Cascos, que no hubiera retrasos en el primer plan de carreteras que fue aprobado por el Parlamento, que es lo que vale en la fecha que yo le he dicho. Naturalmente que hay retrasos, que no lo hemos terminado todo, pero a finales del 93, en el programa de autovías, estará en ejecución el 99% del plan, lo cual quiere decir que España ha multiplicado por 3 el número de kilómetros de autovías o de autopistas que teníamos en el año 82. Lo ha multiplicado por 3 veces más, y ha multiplicado por 2 el número de kilómetros de carreteras de 9 metros que teníamos en el año 92. Y cada día hemos estrenado 1 kilómetro de autopista. Y en este año 93, cada día pondremos en servicio otro kilómetro de autopista. Un récord difícilmente igualado por otros países europeos. Y creo que los españoles tienen derecho a saber que con su esfuerzo fiscal, con un esfuerzo continuado de muchos años, hoy España tiene, y no tiene todo lo que tiene que tener, faltaría más, hay mucho que hacer todavía, pero tiene, míralo usted como quiera, o por habitante o por kilómetro cuadrado, más o por lo menos igual kilómetros de autovía o autopista que tiene Francia. Y esa es una realidad que no deberíamos despreciar, porque, insisto, no es tanto el mérito de un gobierno, sino el de todo un país que ha hecho en estos años un esfuerzo de capitalización como nunca había hecho. Señor Álvarez Cascos, su tiempo. Sí, no es posible cerrar ningún debate sobre política de autopistas o de autovías sin incidir en algo que yo ya le he apuntado en mi intervención anterior, y es qué clase de autovías han hecho ustedes en estos años. Sentirse europeo circulando, por ejemplo, desde Madrid a Sevilla, por la calzada que corresponde a la antigua carretera de Despeñaperros, con las curvas con radios decimonónicos, sentirse europeo por la autovía que va a Burgos, por las peligrosas rampas de la zona de la Cabrera, realmente hay que hacer un esfuerzo notable, porque eso influye en el confort de los que conducen, que es una de las ventajas de las autopistas, y sobre todo, señor Borrell, en la seguridad. Es lamentable que al mismo tiempo que nos modernizábamos, entre comillas, en infraestructura de autovías y de carreteras, aumentáramos el nivel de siniestralidad, aumentáramos los puntos negros de nuestra red de autovías. Hoy en España hay más de 400 puntos negros en la red de autovías, según los datos oficiales de quienes tienen la responsabilidad de facilitar estas estadísticas. Y además han hecho ustedes otra cosa que con el tiempo se demostrará la gravedad del error. Han hecho ustedes autovías respetando las calzadas de las carreteras, es decir, suprimiendo las carreteras convencionales. En Europa las autopistas se hacen en paralelo a las carreteras. Aquí las hemos suprimido. Han suprimido ustedes 2.000 kilómetros de carretera convencional y hoy, al no haber carreteras paralelas, cuando ustedes se plantean las nuevas fórmulas de financiación, no pueden plantearse el recurso a los peajes, porque no hay itinerarios sin peaje alternativos. El drama de la improvisación y de mala concepción con la que ustedes han planteado la política de autovías nos va a distanciar, y el tiempo irá dando la razón a medida que los conductores lo vayan percibiendo. Nos está alejando de Europa, y esa es una de las rectificaciones urgentes que el Gobierno del Partido Popular acometerá. Muy bien, si le parece, pues cerrando este capítulo. Sí, pues dejemos que los ciudadanos juzguen en función de las autovías o autopistas que tienen y de lo que les parezcan que son. Yo creo que los españoles están muy satisfechos con la red de carreteras que tenemos, insistiendo en que hay que hacer muchas más y en que hay zonas del país donde todavía
no las hemos terminado y en algunos casos todavía no las hemos empezado. Pero bueno, decir que 3.500 kilómetros más de autovías que tienen características geométricas de autopista en un 95% de su trazado nos alejan de Europa, señor Álvarez Cascos, me parece como mínimo una exageración. ¿Quiere usted hablar de accidentes? Hablemos de accidentes. En el año 89 hubo en las carreteras españolas 38 accidentes por cada 100 millones de vehículos kilómetro. 38 accidentes por cada 100, de una cierta cantidad que mide un índice, 38. En el año 92 ha habido 27,5, una disminución muy notable, que tiene que ver con muchas cosas y también seguramente con la mejora de nuestra red de carreteras. Mire, usted ya sé que está a favor de las autopistas de peaje en todas partes en manos privadas. Ya sé que usted quiere eso, un modelo que no existe en ningún país europeo, porque las autopistas de peaje en Francia o en Italia son públicas, en un 95%. Pero tengo que decirle, por si acaso usted no lo sabe, que las autovías que hemos construido no hubieran sido construidas nunca desde el punto de vista de una empresa privada que busca rentabilizar su capital, porque no tienen suficiente rentabilidad financiera. Y nosotros hemos construido autopistas, verdaderas autopistas. Al principio fueron desdobles, luego fueron autopistas 100%, en sitios donde nadie las hubiera hecho. Y las hemos hecho por una voluntad de dar cohesión al territorio, por construirlas en Extremadura, en Andalucía. Las vamos a construir hacia Galicia, ya llegan a Benavente. Las vamos a construir, acabar de construir hacia el Levante, en toda la cornisa mediterránea, en muchos sitios donde jamás se hubieran hecho buscando única y exclusivamente la rentabilidad económica financiera, porque las infraestructuras son la mejor forma de cohesionar un país y esa es la política que nosotros hemos intentado hacer, utilizarlas para vertebrar, cohesionar un país e impedir que se produzcan dualidades territoriales. Y por eso hemos hecho el AVE, eso que su jefe de filas ha dicho por lo menos un par de veces que él no hubiera hecho, que le parecía un lujo innecesario, que los andaluces se reían de él y le llamaban el tren rapidillo. Está usted en su derecho de decir que ustedes no hubieran hecho el AVE, y yo les creo, es su opción política, pero lo que no pueden hacer es desprestigiarlo sistemáticamente, metiéndolo en el pozo negro de la corrupción y el despilfarro, ignorando hasta tal punto, como usted demostró el otro día, cuáles son los precios del usuario que utiliza este tren. Gracias. Sí, el tema del AVE a mí me permite enlazar las similitudes del sistema de construcción y de control del gasto público en las autovías con lo que ha sido la inversión pública en el AVE. Porque el último problema que es ineludible afrontar desde el control de la gestión de un gobierno, aunque en este caso se haya un gobierno saliente, es cómo se ha gastado ese dinero. El plan de carreteras preveía una inversión de 800.000 millones de pesetas del año 1983, que en pesetas del año 1993, de acuerdo con los datos oficiales, sería aproximadamente 1,5 billones de pesetas. Bien, el plan de carreteras ha costado, de acuerdo con las últimas estimaciones, hasta ahora 2,8 billones de pesetas y si ustedes son capaces de completarlo al 100% con sus propios datos, 3 billones de pesetas. ¿Por qué ha costado más de lo previsto? Pues sencillamente porque ustedes han improvisado, porque ustedes han contratado las obras sin proyecto, algo que los propios interventores de Hacienda les han advertido que es un procedimiento irregular, que impide aquilatar los presupuestos, que impide controlar los costos y que impide controlar la calidad y, sobre todo, introduce la arbitrariedad, que es la clave en virtud de la cual circulan los amigos de la corrupción y los que se han beneficiado de la corrupción. Pensar que obras públicas de cientos de miles de millones de pesetas se pueden contratar sin proyecto es como imaginar que cualquiera que se va a construir una casa la puede encargar sin haber hecho un proyecto, sin saber lo que va a costar, ni los planos de lo que va a construir. Es el mismo ejemplo, a gran escala, lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Álvarez Cascos, debo pedirle un poco de respeto por la función pública española, por los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y por un montón de funcionarios que se han dejado la piel trabajando durante estos 6 años, mucho más de lo que se les tendría que exigir por su retribución, tratando de hacer lo mejor que han podido un gigantesco esfuerzo de inversión. No se pueden contratar las obras sin proyecto, la intervención general no lo permitiría. No venga usted diciendo que las obras se contratan sin proyecto y no trate de proyectar
una sombra permanente de corrupción sobre todas las prácticas de contratación de la Administración Pública Española. Yo conozco y veo bien cómo trabajan esos ingenieros y esos funcionarios, esas personas que tratan de seleccionar la mejor oferta y controlar lo mejor que pueden y saben los costes de producción. Y no merecen, porque son gente que trata de trabajar bien, que hagan planear sobre todos ellos o sobre todos nosotros esa permanente sombra de sospecha. Ustedes han dicho que el AVE iba a costar 80.000 millones de pesetas. No, han dicho que dijimos que iba a costar 80.000 millones de pesetas. Señor Álvarez Cascos, 80.000 millones de pesetas para una infraestructura de casi 500 kilómetros sale a 150 millones de pesetas el kilómetro. ¿Cómo puede pensar alguien en su sano juicio que nunca el gobierno pudo pensar que esto iba a costar 80.000 millones de pesetas? Han querido asociar las desviaciones muchas veces pretendidas, comparándola con cantidades imaginarias, con mecanismos de corrupción en la aplicación de la obra pública en este país. Insisto, ustedes tienen derecho a tener sus opciones políticas, distintas de las nuestras. Me gustaría, por cierto, si me aclarara si ustedes hubieran hecho o no el AVE, pregunta que el otro día me contestó de cierta manera que no me convenció en absoluto. ¿Lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho? No me cuente la batalla de la corrupción y el despilfarro otra vez. ¿Lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho? Y en segundo lugar, tenga usted presente que esta infraestructura, el AVE o las carreteras, son infraestructuras que se construyen para usarlas en muchísimos años, que las estimaciones iniciales, por supuesto, que se han visto rebasadas, en primer lugar porque eran estimaciones, y en segundo lugar porque las carreteras que hemos acabado haciendo no eran ni en cantidad ni en calidad las previstas en el primer Plan General de Carreteras. No puede usted compararme la cifra de pesetas del 83 con la cifra de pesetas del 93 sin dejar de tener en cuenta cuántos kilómetros más y con qué características de trazado tan distintas se han hecho una cosa u otra. Tiene que ir terminando. Adelante. Mire usted, señor ministro, dictámenes como este de la Intervención General del Estado le puedo presentar tantos como para invadir este estudio, porque ustedes han contratado las principales obras públicas en concursos de proyecto y construcción, es decir, han contratado la ejecución de obras por valor de miles de millones de pesetas sin un proyecto previo. Y por eso la Intervención General del Estado ha emitido numerosos informes como este. En consecuencia, esta Intervención General de la Administración del Estado fiscaliza de disconformidad tantos miles de millones de pesetas que con carácter meramente estimativo se propone, dada la inexistencia de proyecto debidamente aprobado que defina las obras a ejecutar. Como este, nada que ver con lo que estamos discutiendo. Muchísimos casos, señor ministro. No. Ustedes han adjudicado las obras a quien le convenía. Eso no es en cierto, cada por momento. favor, señor moderador. Y no como puede... consecuencia de eso, el gasto público se ha disparado. Vaya, y las obras han costado mucho más de lo que deberían costar. Y en esa discrecionalidad que yo llamo capricho de los gobernantes públicos, han aparecido los comisionistas y los traficantes de influencia. En el AVE ya se conoce, porque está aprobada la actividad de aquellos que han percibido comisiones y está en el informe de los peritos de Filesa toda la documentación sobre aquellos que han intervenido en el contrato de Siemens para la adjudicación de una parte muy importante del contrato del AVE. Usted dice, si lo hubiéramos hecho nosotros, así no, señor Borrell, así no lo hubiéramos hecho no le nunca. ¿Cómo? Sino si nunca. sí lo hubieran hecho o no. Y ahora le diré qué es lo que haríamos con el AVE. Es decir, que en estos momentos aparezcan documentos en virtud de las cuales miembros del Partido Socialista, como los señores Mangana, Sotero, Molledo, Aida Álvarez, han cobrado comisiones de Siemens por gestionar en favor de la entidad Siemens con la Renfe la oferta u ofertas que realicemos, es una vergüenza nacional, porque eso es convalidar actividades irregulares tipificadas como corrupción. Pero es que además, señor ministro, esto significa que las obras cuestan mucho más, porque claro, a Siemens se le da por el trato de favor y como consecuencia de eso no hay gestión que pueda controlar o fiscalizar esos gastos hasta el punto de que hay obras que se han adjudicado a Siemens y a algunos subcontratistas que al final han tenido que hacer terceros subcontratistas. Todos han ganado dinero y al final el perjudicado es el contribuyente español. Vamos a equilibrar el tiempo. Por lo general habla un poquito más el señor Álvarez Cascos. Al final hablarán los dos igual. Tiempo para usted ahora. Yo tenía un alumno cuando era profesor en la universidad que venía y me decía, señor profesor, no he entendido nada. Y yo le decía, si no ha entendido usted nada, es que no ha estudiado usted nada. Yo no le puedo ayudar, salvo que me plantee una duda concreta. Igual pasa con usted.
la acusación genérica de despilfarro y corrupción, yo no se la puedo contestar más que en términos morales, de rechazo. Tengo que contestar a cosas concretas, porque de lo contrario mis explicaciones se enfrentan con el contenido del conjunto vacío. Y la única cosa concreta que usted saca aquí son esos famosos contratos de Siemens con 3 casos, una persona física y 2 empresarios. Y yo he investigado, he querido investigar qué eran estos contratos. Tengo aquí la carta que el presidente de Siemens dirige al presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso, donde le dice el presidente de Siemens que esos contratos son, estamos hablando en un caso de un contrato a una persona física, un ingeniero de reconocido prestigio, por 30 millones de pesetas. Fíjese usted la gigantesca corrupción en el caso del AVE. Y el presidente de Siemens le dice al presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso que estos contratos son contratos de asesoría técnica efectuados para llevar a cabo adecuadamente las obras del AVE. Yo no tengo forma de saber si eso es cierto o no, y usted tampoco. Si lo tiene, hágalo. Coja al presidente de Siemens y demuestre que lo que dice en su carta no es verdad. Y si no puede demostrarlo, usted no puede venir a los ojos del país a denunciar y a calumniar a una empresa de reconocido prestigio y a su presidente. El Ministerio de Hacienda está investigando la real naturaleza de estos gastos y determinará si se corresponden con gastos realmente necesarios o no. Yo no he podido demostrar que no lo fueran, y usted tampoco. Y le insisto, si usted es capaz de demostrar que el presidente de Siemens miente, y esta carta está en su poder, si quiere, porque es diputado, y ha sido remitida al Congreso de los Diputados, hágalo. Pero si no lo puede hacer, usted no puede vertir aquí toda la cantidad de calumnias que se le ocurra en el intento de desprestigiar una obra pública en la que puede haber habido sin duda alguna problemas, y yo no voy a garantizarle a usted que los 30 millones de pesetas pagadas a un profesional de reconocido prestigio lo hayan sido para mediar o para asesorar en electrónica. Yo no pongo la mano por nadie. El presidente de Siemens dice lo que dice, y en este país tiene que haber métodos para descubrir si dice o no dice la verdad. Pero ustedes han estado esperando que el AVE fuera un fracaso. Han estado esperando que descarrilara, que fuera vacío después de la Expo, que no se acabara a tiempo. Tiene que ir terminando, señor Han esperado ministro. toda clase de desgracias con respecto al AVE. Y como no ha pasado ninguna, lo que siguen haciendo es vertiendo este cúmulo de descalificaciones, a mi entender injustificadas, y si puede usted justificarlas, hágalo delante de los tribunales de justicia, no en los debates televisados. Señor Álvarez Casco, su tiempo. Señor Borrell, esto está en los tribunales de justicia. Esta documentación sale del informe de unos peritos nombrados por la Administración de Justicia. Por lo tanto, no es necesario que acudamos a la justicia Pues porque esperemos a son que la datos justicia decida. que salen de la justicia. Lo que ocurre es que ustedes leen los periódicos y no se enteran. ¿Ah, El sí? señor González conoce este asunto desde hace 2 años, pero no quiere reconocer que hay un problema gravísimo de corrupción que le afecta a él, a su partido y a su gobierno. Porque esto que dice usted que son unas pesetillas, el contrato de subestaciones y electrificación del AVE son 29.000 millones de pesetas. ¿Pero qué dice 29.000 millones de ¿Pero pesetas. qué tiene que ver esto con lo que está se ha usted gestionado, diciendo de GMP? Lo que se ha gestionado ¿Qué tendrá a través... que ver una cosa No, con la es otra? GMP. ¿Qué tendrá es, que ver? Es el señor Pero, señor Ornia con la Álvarez empresa Casco, ¿qué tendrá Atacir, que ver los 29.000 es Aida millones de Álvarez con la pesetas? empresa Informática ¿Pero qué 2020. tendrá que ver eso con los Es todo lo que 29.000 se conoce, millones de señor pesetas? Borrell. Todo lo que se conoce No. que afecta a contrataciones que suman 29.000 millones de pesetas y Dios que por mío. este procedimiento han costado mucho más de lo que deberían costar. Dios mío. Dios mío. Primera actuación que es necesario que un gobierno serio rectifique, que es cómo se contratan las obras públicas, cómo se objetivan las adjudicaciones y cómo se erradica la corrupción. Compromiso que, como ustedes niegan, no quieren asumir y, por lo tanto, los ciudadanos españoles tienen que saber que ustedes no asumen ningún compromiso de lucha contra la corrupción porque al negarlo todo van a seguir manteniendo los mismos criterios. Y usted decía que cómo se construye el AVE. Pues en primer lugar con costos rigurosos, sin comisiones y sin corrupción. Y en segundo lugar optando por una política razonable de prioridades. A mí no me parece razonable, señor Borrell, no me parece razonable que al mismo tiempo que se construya el AVE se mejore el aeropuerto de Sevilla para que hoy el aeropuerto de Sevilla sea una gran obra vacía. Y por el contrario, ustedes no han invertido una sola peseta en el aeropuerto de Madrid, por el que circulan 16 millones de pasajeros al año. ¿No sería más razonable que al mismo tiempo que se hace el AVE
con costos correctos, rigurosos y sin corrupción, se hubiera invertido en mejorar prioritariamente el aeropuerto de Madrid, nuestra fachada en Europa, optimizando la asignación de los recursos escasos, así es como nosotros, por ejemplo, en el caso que usted me plantea, optaríamos para elegir las inversiones más adecuadas, compatibilizando el interés general. Tiempo, señor Borrell. También es difícil estar en desacuerdo con que optarían por las inversiones más adecuadas para optimizar el interés general. Así, desde luego, insisto, vamos a estar de acuerdo en todo, salvo en esas acusaciones realmente insufribles, ya intolerables, sobre toda la obra pública que ha hecho este gobierno. Es muy difícil discutir con ustedes, con personas que tienen en su haber tantos casos, que yo no voy a sacar aquí porque no he venido a hablar de ello. No le voy a recordar las conversaciones de fulanito con menganito por teléfono que pudo oír toda la sociedad española. No le voy a recordar sus pactos con el señor Ormaechea. No le voy a recordar que el señor Aznar, o mejor dicho, lo estoy haciendo, que el señor Aznar llegó a la presidencia de Castilla y León gracias a una denuncia falsa contra un presidente de comunidad autónoma que acabó siendo absuelto por el Tribunal Supremo de toda culpa. Pero lo que creo que no es tolerable es que un debate sobre infraestructuras en un país que ha estado invirtiendo el 5% de su Producto Nacional en los últimos años se desnaturalice y se convierta en eso que ustedes quieren convertirlo todo en este país, el desprestigio a través de extender a toda una acción lo que pueda haber ocurrido en algún caso concreto. ¿Dice usted que hay un juez que lo está investigando? Pues que lo haga. Y cuando tengamos los resultados, sabremos si tiene razón el presidente de Siemens o si tiene razón usted. Pero usted no me va a dar a mí lecciones de lucha contra la corrupción, ¿sabe usted? Porque yo he mandado a los tribunales a directivos de Renfe por entender que estaban actuando en contra de las normas y el buen hacer que había estado persiguiendo yo siendo secretario de Estado de Hacienda. Usted no me va a dar a mí lecciones de atajar la corrupción donde uno se la encuentra, porque ustedes han mantenido al señor Ormaechea procesado y lo han mantenido con sus votos, gobernando en Cantabria, una comunidad autónoma donde la obra pública se contrata en un 75%, ni más ni menos, directamente a dedo. Ustedes no pueden venir aquí a darme lecciones, no pueden darnos lecciones, y perdóname, menos que nadie a mí. En este caso concreto, en los casos de Renfe y de la construcción del AVE. Yo le voy a decir cuál ha sido su posición sobre el AVE hasta ahora. Decir que no lo iban a hacer. Por lo menos en 2 veces, el señor Aznar ha dicho en televisión que ustedes no hubieran hecho el AVE porque era un despilfarro innecesario, que era el hazmerraíz de Sevilla, el tren ligerito, como le llamaba, confundiendo notablemente las cifras de los costes reales y los previstos. Insisto, están ustedes en su derecho de decir que no hubieran hecho el AVE, porque es una decisión discutible, tiene ventajas, tiene inconvenientes, y por lo tanto al final es una decisión que se toma con un criterio político de estructurar el territorio. Pero esta intención permanente que han tenido de ensuciar y desprestigiar el AVE, las autovías, el Hispasat, todo lo que hemos hecho los socialistas para modernizar este país, y cuando no han tenido ya más argumentos y más razones, han acudido al desprestigio general diciendo que todo es un inmenso saco de corrupción, esto, señor Álvarez Cascos, no es posible aceptarlo en un debate democrático, porque no es verdad y porque atenta a los cimientos mismos del funcionamiento de una administración y de un gobierno. Tiempo para el señor Álvarez Cascos. Señor Borrell, no se trata de dar lecciones a nadie, se trata de cumplir, se trata, por favor, yo educadamente he respetado sus turnos, le invito a que haga lo propio y nos entenderemos mucho mejor. Señor Borrell, no se trata de dar lecciones a nadie, se trata de que cada uno cumpla con su deber. Usted, mientras ha estado en el gobierno, tenía un deber, nosotros desde la oposición, mientras hemos estado en la oposición, hemos cumplido con el nuestro. Porque claro, yo no le atribuyo a usted personalmente ninguna maldad congénita, pero los defectos típicos de la forma de concebir el socialismo, los intereses públicos, se manifiestan en todas las actuaciones. Es decir, desde el día 23 de noviembre del año 1990 está en el Boletín Oficial del Estado la auditoría de su gestión en la Diputación Provincial de Madrid, que empieza con la primera conclusión de que las cifras recogidas en las liquidaciones de los presupuestos no reflejan con exactitud la actividad económico-financiera de la Diputación y sus organismos al incumplirse los principios presupuestarios de universalidad, devengo, especialidad y temporalidad en la forma que se describe. Pero es que usted ha sido responsable de otro gran escándalo de despilfarro. ¿O es que hemos olvidado los españoles el catastrazo que nos ha costado 80.000 millones de pesetas? Que en una buena política, razonable política
de respeto por el dinero de los contribuyentes jamás debía de haberse planteado. Están en su derecho, y finalmente, señor Borrell y señor Álvarez Cascos, están en su derecho de hablar de lo que ustedes crean conveniente, pero vamos a tratar de centrarnos en las infraestructuras, en la política económica y en la política general como consecuencia de esto, que es el debate que teníamos. De todos modos, termine usted. Sí, señor moderador, creo que saber gastar bien el dinero público es una de las primeras condiciones para poder hacer con el mismo dinero más kilómetros de ferrocarril, más kilómetros de autovía, más aeropuertos, mejores puertos, porque el señor Borrell dice que no sabe nada, pero el día 24 de abril del 91, mejor dicho, el día 23, yo tuve ocasión de polemizar con él en la tribuna del Congreso de los Diputados, porque él anunció, o su entorno de responsabilidad informativa denunció que había sido visitado por los constructores de obras públicas para poner fin al cobro de comisiones por las obras públicas. Por lo tanto, que diga el señor Borrell que no sabe que están pasando cosas como esas, que son hijas de los sistemas de contratación, con un sistema de contratación por subasta, se acaba radicalmente con los traficantes de influencia y con los perceptores de comisiones. Y mientras ustedes no quieran reconocer eso y tomar las medidas, no pueden presentarse como gestores rigurosos del gasto público y de las inversiones para que España tenga las mejores infraestructuras posibles. Señor moderador, esto es lamentable. Yo venía a discutir de infraestructuras, de política económica, de los problemas que tiene la sociedad española para atajar el problema del paro, la devaluación de la peseta, cualquier problema real. Pero sacar aquí ahora una auditoría de la Diputación Provincial de Madrid, que ustedes mismos montaron y que el Tribunal de Cuentas ha sobreseído diciendo que no hay nada que ver a ello, habiéndomelo reconocido incluso y casi pidiendo disculpas su portavoz en el actual Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y hablar aquí del catastrazo, ¿usted cree de verdad que así estamos ilustrando la capacidad de decisión de los españoles frente a las elecciones que tenemos por delante? ¿Usted cree que de verdad que en esta clase de planteamientos estamos contribuyendo a conocer si hemos invertido bien o no, si hemos progresado en telecomunicaciones, en agua, en carreteras? Había dicho que hablaríamos de vivienda, del plan hidrológico, de las telecomunicaciones, de los problemas reales que nos interesan. En vez de eso seguimos removando en el cieno, removiendo para ver si así conseguimos que a todo el mundo le salpique algo. Mire, yo no he hecho pública ningún contenido de mi conversación con ninguna clase de grupo de contratistas, pero es cierto que una de las primeras cosas que tuve ocasión de hacer al llegar al ministerio fue hablar con un grupo de contratistas y les advertí, porque me silbaban los oídos de tanto Palop y Naseiro como andaba suelto en este país, que si alguien les pedía dinero en nombre de un partido político, que supieran que el Partido Socialista no estaba detrás de ello y que lo tenían bien fácil para averiguar si así era o no. Bastaba con que me lo denunciaran, que ya verían qué rápidamente sacábamos la cosa a la luz y a la claridad. Y que si había alguna otra persona u organización que lo estuviera haciendo, porque el señor Palop y el señor Naseiro no hablaban de jugar a los chinos cuando hablaban de lo que hablaban, que tuvieran la seguridad de que el Ministerio de Obras Públicas, antes que yo y conmigo, y siempre iba a intentar atajar estas prácticas pidiéndola que si existían me las denunciaran. Eso es todo lo que yo he dicho a los constructores. Pero quisiera dejar de hablar de este tema, porque si quiere usted venimos otro día y hablamos de la corrupción. Y entonces hablamos de la corrupción a fondo. Y le digo que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, porque ustedes que gobiernan en Castilla y León contratan directamente, sin ni siquiera concurso, sino directamente, el 25% de la obra civil que hace esa comunidad. De manera que no se venga usted aquí ahora a poner los hábitos de monje y a decir que lo que hay que hacer son subastas. Yo le diré que técnicamente esto no es una buena solución y que no tenemos en la obra pública de este país y menos en el Ministerio de Obras Públicas un problema de corrupción como el que usted quiere plantear. Y al así hacerlo, permítame que lo diga, está usted atentando contra la moralidad y el buen nombre de 500 ingenieros de caminos que trabajan en el Ministerio y que son quienes elaboran los estudios, los proyectos y toman o preparan las decisiones que hay que tomar con respecto a la contratación de la obra pública. Tiempo ahora para el señor moderador, yo quisiera, por favor, brevemente, que ese debate lo orientáramos hacia los temas que yo he venido a tratar aquí y que si quiere usted convocar un debate sobre la corrupción, con muchísimo gusto me invite, venga y entonces pueda decirle al señor Álvarez Cascos lo que creo que hoy no es el momento de decir, porque yo he venido a hablar de trenes, de agua, de carreteras y de vivienda.
Hemos hecho ese comentario, señor Borrell. Los dos, por favor, ahora con relativa brevedad, iremos a la publicidad y después continuamos, efectivamente, con otros asuntos que estamos de acuerdo, y usted también, en tratar: el agua, la vivienda, gran problema en España, la vivienda, las comunicaciones, etcétera. Tiempo, señor Álvarez. Es inevitable referirse a este asunto porque sin una nueva ley de contratos del Estado, que acabe con la discrecionalidad, el problema del descontrol en el gasto público, que es la madre de los traficantes de influencia y las corrupciones, es imposible que los españoles sepan que nadie se lucra a costa del bolsillo del contribuyente y que además las obras públicas cuestan lo que tienen que costar y por lo tanto el dinero del contribuyente da para más kilómetros de ferrocarril o de autovía, o da para más metros cuadrados de aeropuerto, o da para financiar más viviendas. Es inevitable, señor Borrell. Yo en estos momentos me pronuncio rotundamente por una nueva ley de contratos del Estado que ataje con todas las corruptelas que ustedes han fomentado desde su afición a la discrecionalidad, desde su afición a dar caprichosamente o a adjudicar o a repartir caprichosamente las obras públicas entre las empresas contratistas. Esto es intolerable, señor moderador, porque es una avalancha de insultos y descalificaciones sin ninguna clase de argumento ni dato que la sustente. Yo le doy datos y argumentos. En mi ministerio se hace contratación directa por el 3% del valor de la obra. 3%. Y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 25%. Dice usted que el gasto público está descontrolado y que todo es corrupción y que los gastos y los costes están desmadrados. Mire usted, año 91, informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Valor de la obra en proyecto, licitación, 100. Valor de la obra liquidada, 95. Año 92, valor de la obra, el proyecto, licitada, 100. Valor de la obra liquidada, 96. ¿Pero dónde está este descontrol en el gasto público que usted plantea como si estuviese hablando de una epidemia que ha destruido las raíces y las esencias de la administración española? Usted no puede venir aquí a descalificar sin aportar ni un solo dato, ni un solo argumento, porque el debate es muy difícil de hacer en estas condiciones. Señor Álvarez Cascos, tiempo, con brevedad, y vamos a pasar a la publicidad. Resulta el colmo del argumento cínico de la pobreza de los argumentos, decir que no estoy aportando datos y casos y ejemplos. Mire usted, señor Borrell, ¿cuáles? Los 800.000 millones del plan de carreteras del año 83 en pesetas del 93 no llegan a 2 billones de pesetas. El costo del Plan General de Carreteras, según sus estimaciones, está en 3 billones de pesetas y esas desviaciones presupuestarias se pueden corregir. ¿Creen ustedes que son debidas a la corrupción? Atajar. ¿Cree usted que son debidas a la corrupción? Son la causa de muchas corrupciones. No, en absoluto. Pero la causa de muchas corrupciones. Pero precisamente por eso usted se ha tenido que enfrentar con el problema de las empresas constructoras que no quieren someterse a los peajes. Y ya que usted da nombre, señor Borrell, los casos de las conversaciones son lamentables, pero el caso de los maletines tienen nombres y apellidos propios. Nada tienen que ver con nosotros. Y el caso de las empresas de Filesa tienen nombres y apellidos propios. Y el caso de las operaciones de tráfico de influencias en el despacho del señor Guerra, don Juan, tiene nombres y apellidos propios. Y lo grave no es que una persona de un partido o de una organización cometa una irregularidad. Lo malo es cuando esa organización monta una trama institucionalizada. Y ese es el compromiso que hay que adquirir, luchando objetivamente contra ello. Ese es el compromiso del Partido Popular. Yo les propongo a los dos candidatos que nos centremos en estas cuestiones inmediatamente después de la publicidad. Inmediatamente después de la publicidad volvemos. Tenemos asuntos importantes para este país que tratar esta noche, pero ambos candidatos van a consumir un turno ahora en relación con la discusión viva que manteníamos antes de la publicidad. Señor Álvarez Cascos, su tiempo. Sí, yo no quería dejar de contestar algunas de las cuestiones que el señor Borrell planteaba en relación con la política ferroviaria y con el AVE. Y concretamente algo que sigue siendo una gran preocupación de todo aquel que quiera adquirir compromisos de una rigurosa política de infraestructuras para toda España, que es lo que no ha ocurrido con la política ferroviaria del gobierno socialista en relación con el AVE. Porque a lo largo de estos últimos 5 años el gobierno socialista ha concentrado todo el esfuerzo y ha dejado sin atención el resto, por lo menos, principal español. Y eso se ha traducido, pues notan esa diferencia de lo que ganan en tiempo los que viajan de Madrid a Sevilla y lo que siguen tardando los que circulan a través de los itinerarios decimonónicos de nuestra red o los que utilizan, ofrecen datos dramáticos, señor ministro Ocha,
un tren de cercanías, cuando funciona de cualquier fallo de esos tan frecuentes, tardan 48 minutos, lo mismo que tarda el AVE desde Atocha a Ciudad Real. Y además, resulta que no solo están penalizados los españoles que usan el ferrocarril en la política de tarifas, como usted el otro día discutía la validez de los documentos del Ministerio, yo hoy he hecho una cosa más sencilla, que es ir a una agencia de viajes y pedir precios del AVE. El AVE, viaje de ida y vuelta en clase turista a Sevilla, se puede hoy sacar el billete por 8.400 pesetas. Por ejemplo, de Madrid a Valladolid, en Talgo, en segunda, el viaje de ida y vuelta, siendo la mitad de la distancia, cuesta 5.140. De Madrid a Zaragoza, que es poco más de la mitad, 7.140 pesetas. De Madrid a Gijón, que es donde yo vivo, 11.400 pesetas, y de Madrid a La Coruña, 14.470. Antes, señor Borrell, se pagaba un suplemento de velocidad. Ahora, desde que han llegado ustedes, los socialistas, en materia de tarifas, lo que se paga es un suplemento de lentitud. Si uno tiene un tren más lento que el anterior, encima el billete le cuesta más dinero. Si esa es la política de solidaridad ferroviaria de los socialistas, también hay motivos para rectificar esa política. Señor Borrell. Muy bien, cuando usted deja de hablar con carácter general sobre la corrupción que nos invade, simplemente o hace un enorme ejercicio de ignorancia o no dice usted la verdad conscientemente. En otro debate usted me dijo, el kilómetro de AVE a 8,50, el kilómetro de Madrid-Guadalajara a 34,50. Mire usted cogió y dijo, con reserva anticipada, y el tren más barato no a Sevilla, sino hasta Puerto Llano, con descuento por ir y volver el mismo día. Eso es hacer trampa, señor Álvarez Cascos. Eso es hacer literalmente trampa, porque no es una comparación intelectualmente aceptable que pueda aceptar un ciudadano que quiera objetivamente acercarse al problema. Y supongo que lo que usted dice ahora, no te puedo contestarle sobre la marcha, poco más o menos lo mismo. La percepción media de Renfe por viajero kilómetro transportado en el AVE es de 12,50. La percepción media, que es lo que cuenta para estos casos. Y la percepción media por viajero kilómetro transportado en los trenes regionales es de 7 pesetas. Esta es la realidad de las cosas y no los ejemplos cogidos como las cerezas de un cesto a ver cuál comparo con cuál, situándome en un caso en lo más favorable y lo otro en lo más desfavorable. ¿Usted cree de verdad que es una forma honesta de plantear los problemas venir a decir 8,50 cuando son 12,50 y 34,50 cuando son 7? Pues eso que usted hace cuando quiere hacer trampa como un niño pequeño que verá a ver qué le cuento yo a este para pillarle, lo hace con carácter general cuando trata de desprestigiar al sistema. Hombre, está usted hablando con un ministro que se precia de trabajar y de conocer lo que tiene entre manos. ¿No debería usted venir aquí a contarme esta clase de pequeñas milongas que le hacen sus asesores? Porque luego los hechos cantan. El caso de la comparación de los precios del AVE y otros trenes es manifiestamente trucado. Y déjeme que le diga una cosa. Es evidente que hemos hecho un tren de alta velocidad Madrid-Sevilla y que no lo hemos hecho en el resto del territorio. Es evidente. Y que es una opción política que asumimos plenamente por consideraciones políticas. Pero las cifras no demuestran o no le dan la razón, porque hemos invertido en la red convencional de Renfe, en el tren normal, por así decirlo, 2,2 veces más del doble de lo que hemos invertido en alta velocidad. Y en cercanías, señor Álvarez Cascos, en cercanías transportamos 1 millón de pasajeros al día, cuando hace 3 años transportábamos medio millón. Y hemos invertido en trenes de cercanías el doble de lo que hemos invertido en trenes AVE. De manera que no trate usted de decir, sí, muy bien, el AVE está muy bien, pero mire, no han puesto AVEs a todas partes. Pues no hemos puesto AVEs a todas partes. ¿Y hemos de modernizar la red ferroviaria española? Pues sí, naturalmente que sí. Vaya terminando, señor Borrell. Quiero decirle, señor moderador, que ahora que ya estamos entrando en materia, no quiero dejarme en el tintero que ni mi ministerio, ni yo, ni el Partido Socialista tiene nada que ver con esos casos del maletín que ha dicho el señor Álvarez Cascos de Andalucía. Nada, absolutamente nada. Y que puestos a hablar de cuántos maletines han circulado por ahí, estoy seguro que hay algunas personas con nombres y apellidos de su partido que deben haber transportado unos cuantos. Si le parece, no reabrimos el debate. Sí, no reabramos el debate, pero es, y permítame que proteste por ello, bastante inadecuado que se trate de plantear al socaire de un debate de infraestructuras una descalificación general de los procedimientos de contratación de la obra pública sin plantear un solo dato,
o un solo caso o ninguna circunstancia jurídicamente demostrable que sustente lo que aquí se ha dicho. Si le parece, cerramos esta cuestión, Hombre, pero tiempo para el podemos cerrar señor cuando nos Cascos y seguimos con las corresponda a cuestiones todos del el tren. turno, porque me Adelante. parece que es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos decir que ni su gobierno ni el Partido Socialista